Pues dentro de lo que vamos a ver el día de hoy en este webinar, va a ser un tema muy importante que es la prevención de la infección de COVID-19 en los centros de trabajo. Como ustedes saben, ya tenemos más de 200,000 personas infectadas que han presentado la infección por COVID-19 y tenemos actualmente cerca de 61,000 personas fallecidas a causa de esta enfermedad. Entonces, es un tema bastante controversial, es un tema que ha dado mucho dolor a nuestro país. Muchas personas hoy en día están sufriendo por la pérdida de algún familiar, de algún ser querido, y nosotros como empleadores tenemos que prevenir que la infección llegue a nuestros centros de trabajo. Y en la actualidad es muy común ya ver empresas, corporativos, algunos centros de trabajo, de centros de distribución de mercancías que ya han tenido la presencia de pequeños brotes dentro de sus empresas. Entonces, estamos viendo cómo se está dispersando la infección, la enfermedad por el COVID-19, cómo se está manifestando en nuestro país y nosotros debemos estar dispuestos a prevenirlo. ¿Cuál es el objetivo de prevenir los brotes? En primer lugar, cortar todas aquellas cadenas de transmisión que se puedan presentar durante el ingreso al centro de trabajo de un colaborador de nosotros. Entonces, es importante que nosotros evitemos o reduzcamos el nivel de contagio de esta infección que los trabajadores, los clientes o los proveedores puedan traer de la calle a nuestros establecimientos. También deberán de contarse con medidas. Uno de los objetivos de prevenir es contar con todas las medidas que nos ayuden a identificar de manera temprana que algún colaborador de nosotros pueda presentar sintomatología relacionada al COVID-19, porque esta persona se puede convertir en un contacto para otros compañeros de trabajo. Les voy a hablar de manera muy genérica de las medidas que son obligatorias al ingreso de todos los colaboradores al establecimiento. Una de las causas por las cuales yo considero que se ha incrementado el número de casos es en primer lugar por estas medidas que se han relajado, son medidas que se han estado, que si bien es cierto, ya todos los establecimientos cuentan con un tapete, con un gel antibacterial, la mayoría de nosotros utilizamos el cubrebocas, pero no tenemos en los tapetes sanitizantes, no tenemos el desinfectante. Se acaba y no lo ponemos de nuevo. No tenemos también geles antibacteriales que sean efectivos y eficaces para la lucha contra la infección y la transmisión del COVID-19. Estamos relajando estas medidas, así como hemos relajado también el uso obligatorio del cubrebocas. Muchas personas todavía salen a la calle y no traen colocados el cubrebocas. Y si lo traen de manera incorrecta. También no estamos respetando las medidas de sana distancia. Esto es muy importante porque no estamos preservando nuestro distanciamiento social con las otras personas, sobre todo cuando salimos a la calle, cuando vamos a realizar algún tipo de actividad fuera de nuestra casa. Entonces, estas medidas deben de ser obligatorias y deben ser medidas que se implementen día con día. No podemos relajar las medidas porque nos está representando un alto índice de contagios y un alto número de muertos. Recordemos que México es hoy el tercer país con más muertes a nivel del mundo. Entonces, sí tenemos muchísimo trabajo todavía que hacer como empleadores y también como personas, como individuos, también aportar muchísimo más a nuestra sociedad. Otra de las cosas que se están relajando son las medidas del filtro sanitario. El filtro sanitario es un filtro que nos va a ayudar a identificar a tiempo, oportunamente, a todas aquellas personas que pudieran estar presentando sintomatología. Lamentablemente, hoy en día en nuestro país estamos dejando en manos de personal que no está capacitado para realizar un filtro sanitario clínico, porque es un filtro sanitario clínico. No podemos dejar en manos de nuestro personal sin capacitar sobre lo que es un filtro sanitario y la importancia que este tiene. Los filtros sanitarios que hoy en día se están realizando en muchas empresas o en muchos comercios, es un filtro que nada más se toma la temperatura, el personal no conoce los parámetros de temperatura corporal y por lo tanto no puede identificar
a qué grado o en qué estatus clínico pueda llegar una persona e ingresar a tu establecimiento. Entonces, el filtro sanitario debe estar la persona capacitada para identificar las manifestaciones clínicas de la enfermedad de COVID-19 para poderlo referenciar, ya sea en dado caso de que se detecte una persona sospechosa hacia un centro clínico o una unidad médica. Entonces, sí necesitamos que el filtro sanitario no se relaje en las medidas y sirva para identificar oportunamente los casos sospechosos de los trabajadores o colaboradores que lleguen a tu negocio. Por otro lado, también se han relajado demasiada las actividades de limpieza rutinaria en los centros de trabajo. Estas medidas que les estoy mostrando son indispensables y deben de ser realizadas diariamente. No se pueden realizar estas medidas si no tenemos un seguimiento continuo de manera diaria para poderlas llevar a cabo. Si nosotros relajamos las medidas, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que en nuestro centro de trabajo puede entrar y salir personas con la infección y pues obviamente no vamos a tener una forma de identificar oportunamente y vamos a estar sí teniendo las medidas aplicadas, pero en la práctica no las estamos llevando a cabo de la manera correcta. Entonces, la limpieza rutinaria de las estaciones de trabajo, de tu establecimiento, la limpieza rutinaria con los desinfectantes efectivos, con el uso de todo lo que conlleva realizar la limpieza, desde el detergente que estás utilizando, el cloro que estás utilizando, a qué concentración lo estás utilizando, si es algún desinfectante que compraste o que estás adquiriendo con algún proveedor, identificar que esté hecho a base de desinfectantes de alto nivel autorizados por COFEPRIS y autorizados ante la FDA. Muchas personas se pasan por alto el hecho de que el desinfectante o el gel antibacterial que estén utilizando cuente con registro sanitario ante la autoridad que es la COFEPRIS. Lamentablemente esto también es parte del mercado negro, es parte de las acciones que debemos de contrarrestar, son parte de las medidas que debemos de tomar cuando adquirimos algún producto que sobre todo si se trata para uso clínico, para uso de desinfección. No podemos dejar nuestro negocio en manos de charlatanes, en manos de personas que a lo mejor no tienen, no cuentan con sus productos, no cuentan con registros sanitarios o autorizaciones. Hay demasiada diversificación de productos sanitarios hoy en día, pero lo más importante que tú debes de saber es en dónde vas a invertir tu dinero, que ese dinero sea de buen uso y que lo que estés comprando también sea efectivo. Entonces, muchas de las medidas que se están tomando se están relajando precisamente por estos productos que de repente dicen que son productos que desinfectan y hacen maravillas con los virus, pero la realidad es que no son así y que algunos a veces no cuentan con los registros correspondientes ante las autoridades. La limpieza y desinfección de las áreas con mayor afluencia. Me he encontrado con instituciones, tanto públicas como privadas, que no están realizando la limpieza y la desinfección correctamente, sobre todo en áreas de mayor concentración de personal. Estamos hablando de áreas de proveedores, áreas de ingreso, áreas de egreso, elevadores, las escaleras eléctricas no se están desinfectando, no se están desinfectando áreas donde pudiera haber mayor concentración de personas, sobre todo en centros comerciales, sobre todo en plazas, sobre todo en alguna empresa que es un corporativo. Tenemos que incrementar la limpieza y la desinfección de nuestras áreas. Hoy, lamentablemente, muchas de las personas de limpieza son las que más se están enfermando y las que más están cayendo lentamente en esta enfermedad. Las personas también de las áreas de seguridad, de los que prestan servicios de seguridad privada, son las personas que más están contagiando por el alto contacto que tienen con, con el tránsito de personas externas. Entonces, es muy importante que si quieres prevenir un brote en tu centro de trabajo, identifiques todas estas áreas críticas, todas zonas donde hay mayor afluencia e incentives la limpieza y la desinfección.
ayudas a tu centro de trabajo, te ayudas a ti para no contagiarte, ayudas a tus colaboradores y nos ayudas a nosotros por si algún día podemos llegar a tu establecimiento. Y sobre todo, recuerden que en esta pandemia las empresas que van a sobrevivir son las que nos aseguren que están realizando medidas sanitarias, medidas de prevención. Yo en lo particular, y yo creo que todos en lo particular, no iríamos a un lugar donde vemos que está sucio, que no desinfectan, que no utilizan cubrebocas, que no tienen ni gel antibacterial. Entonces, la permanencia de nuestras empresas, de nuestros negocios, va a depender de la capacidad de adaptación que tengamos ante estas crisis que se están presentando a nivel mundial. Entonces, la capacidad que nosotros tengamos de adaptabilidad va a hacer que podamos llevar nuestras empresas que continúen en operación, que tengan mayor seguridad sanitaria y que nos ayuden a nosotros, a los clientes, que nos presenten un estado de confort y de bienestar y que no vamos a poner en riesgo nuestra salud al visitar tu establecimiento. Para los empleados, para los colaboradores es muy importante evitar compartir herramientas de trabajo, sobre todo si hay trabajadores que a lo mejor ya tuvieron algún contacto directo con alguna persona que tiene COVID o que haya sido diagnosticado como caso confirmado de COVID-19. Entonces, evitar compartir herramientas de trabajo desde los lapiceros, desde las engrapadoras, las perforadoras, todo aquello que conlleve el estar en contacto directo con alguna herramienta, sobre todo también en centros de trabajo de producción, donde comparten las herramientas, donde comparten a lo mejor alguna sierra eléctrica, algún taladro, alguna herramienta que pudieran dar en manos de todos los empleados o los colaboradores. Es muy importante que sí se comparten, se limpien y se desinfecten. Siempre voy a decir que es importante que el trabajador, tus colaboradores, cuenten con desinfectantes y con gel antibacterial en sus estaciones de trabajo. Evitar los accesorios y la joyería, esto también es muy importante. Muchos de nosotros, sobre todo las chicas, utilizamos accesorios, joyería, anillos, pulseras, relojes, en el caso de los hombres, la barba. A lo mejor también hay quien tiene rastas y utiliza el cabello largo, las corbatas, corbatines, todo lo que conlleve el accesorio y la joyería se convierte en fomite. Normalmente cuando utilizamos anillos o pulseras, pues andamos tocando por todas las superficies, tocamos los elevadores, tocamos las escaleras eléctricas, tocamos las puertas, vamos de un lugar a otro tocando las manijas de las puertas, tocábamos los cajones de nuestras oficinas, tocamos las computadoras, los teclados, los mouse y todo ello, si nosotros traemos estos fomites, que son los accesorios, vamos a estar diseminando el virus si en algún momento llegamos a tener contacto con él. La carga microbiana que hay en nuestras manos es comparada con una carga microbiana que hay también en los sanitarios, ¿sí? Es una carga microbiana, pues, sobre todo si no estamos acostumbrados a lavarnos las manos continuamente. Entonces, una de las medidas es lavarnos las manos continuamente para evitar tener carga microbiana de COVID-19 y también evitar el uso de accesorios y de joyería, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Bien, la importancia del filtro sanitario. Aquí es muy importante para la prevención de los brotes la importancia del filtro sanitario y se basa precisamente porque el filtro sanitario, hago mucho énfasis en esto, porque el filtro sanitario es la comprobación de manera rápida de la condición o del estado de salud de un trabajador o de una persona que ingrese a un establecimiento. Si nuestro filtro sanitario es débil y relaja las medidas, no vamos a poder identificar cuando una persona ingrese a nuestro establecimiento probable o como caso sospechoso de COVID-19. Entonces, si nosotros tenemos un filtro sanitario fuerte con una persona capacitada que identifique claramente los síntomas de la enfermedad de COVID-19, vamos a poderla canalizar a tiempo para una atención médica o en su caso, limitar o solicitarle que acuda a una unidad médica. Recuerden que el filtro sanitario no es para
restringir o prohibir el acceso a una persona. El filtro sanitario es para detectar, para ayudar a las autoridades, para contribuir de manera responsable y socialmente a identificar oportunamente a casos sospechosos o probables de la enfermedad de COVID-19. Repito, no es para prohibir el acceso a los establecimientos, porque si no nos metemos en un problema de discriminación que para qué quieren ustedes tener una demanda por derechos humanos. Dentro de estas medidas generales del filtro sanitario debemos de tener siempre dentro de nuestro establecimiento, contar con todos los insumos clínicos, contar con todas las medidas, con todos estos insumos, desde el termómetro infrarrojo, que sea un termómetro efectivo, que sirva para identificar la temperatura corporal, que utilicemos guantes, cubrebocas, que tengamos caretas, que nuestro personal esté capacitado, que sea una persona de preferencia. Los lineamientos marcan que sea personal clínico. Sin embargo, no sabemos que no siempre es posible adquirir un servicio de nivel profesional. Sin embargo, sí podemos, por ejemplo, nosotros a través de Salud Global, vamos y capacitamos a tu personal para que realice el filtro sanitario correctamente. Entonces, puedes utilizar la capacitación en el trabajo para que esta persona que vaya a realizar el filtro sanitario conozca cuáles van a ser los parámetros que él va a detectar. El uso también de bata clínica o de bata desechable de laboratorio es muy importante para poder llevar a cabo el filtro sanitario. He visto personal en instituciones grandes, chicas, pequeñas, medianas, donde el personal que está en contacto directo con la gente externa, con personas externas, no tiene ni guantes para realizar el filtro sanitario. ¿Saben ustedes el riesgo de exposición al que está esta persona? Es muy, muy alto. Entonces, la de limpieza y la desinfección cada 4 horas de esa estación, de ese lugar donde estamos realizando el filtro sanitario es fundamental. Bien, dentro de este filtro sanitario tenemos, no nos va, no, el filtro sanitario no es para que te conviertas en un experto médico o enfermera que vaya a detectar síntomas exactamente y que ya vayas a dar un diagnóstico de que el paciente, de la persona que se está presentando a tu centro de trabajo ya tiene COVID. No. Es simplemente identificar a través de una supervisión genérica el ingreso de los trabajadores, clientes y proveedores, ¿sí? Y es identificar 3 parámetros fundamentales, que son fiebre mayor de 37.5 grados, que aquí hago un paréntesis siempre, porque la fiebre para nosotros es arriba de 38, 39 grados. Sin embargo, las autoridades han previsto que la fiebre o la temperatura corporal arriba, perdón, de 37.5 va a ser determinante para identificar casos probables de COVID. Tos seca persistente y cansancio o dolor en las articulaciones que se haya presentado durante los últimos 7 días y que haya manifestado esta sintomatología la persona que está ingresando a nuestro centro de trabajo. También muy importante que clasifiques en tu centro de trabajo el riesgo de tus colaboradores o la condición vulnerable que pudieran tener. Me he encontrado con instituciones que no cuentan con esto porque, en primer lugar, la salud laboral en México no está vista como una prioridad. Pero hoy la pandemia nos vino a enseñar que la salud laboral de nuestros colaboradores es fundamental. Y más adelante les voy a decir por qué. Necesitamos tener programas de salud laboral en nuestros negocios, sean chicos, medianos, grandes, porque necesitamos identificar plenamente quiénes son los trabajadores vulnerables. Recordemos que desde que nosotros ponemos un negocio o empezamos a trabajar de manera productiva y como establecimientos mercantiles, ya tenemos una obligación
patronal. Entonces, ¿podemos tener sanciones por parte de la autoridad laboral? Sí. ¿Podemos tener sanciones por parte de la autoridad sanitaria? Sí. Si nosotros no identificamos entre nuestros colaboradores quienes tienen mayor riesgo de contagio de COVID-19 y quienes tienen mayores riesgos de salud, estamos pasando por alto una norma oficial mexicana que es la 030 y que no estamos cumpliendo legalmente. Bien, ahora vámonos a lo que es la vigilancia epidemiológica en salud laboral, que es fundamental para prevenir los brotes dentro de los centros de trabajo. El objetivo de la vigilancia epidemiológica, y me van a decir, ¿y qué es la vigilancia epidemiológica? Bueno, ya muchos de nosotros hemos visto en las conferencias, en las tardeadas que se hacen de conferencias por parte de las autoridades sanitarias, lo que es la vigilancia epidemiológica, ¿no? Es vigilar que nuestros colaboradores no vayan a presentar la enfermedad y en dado caso de que la presenten, si son sospechosos o confirmados de COVID, tengamos acciones específicas para contener la diseminación del virus. Entonces, consiste precisamente en identificar esos casos nuevos, probables o sospechosos que se puedan ir generando. Dentro de estas definiciones que nos marcan los lineamientos de la vigilancia epidemiológica a nivel nacional, tenemos dos tipos de casos, el caso sospechoso y el caso confirmado. El caso sospechoso o probable va a ser toda aquella persona de cualquier edad, sea niño, adulto, adolescente, adulto mayor, que en los últimos 7 años haya presentado al menos dos de los síntomas como tos, fiebre o cefalea y que vaya acompañado de otras manifestaciones clínicas como son la disnea, las artralgias o dolor en las articulaciones, la odinofagia o el ardor faríngeo, la rinorrea, la conjuntivitis o dolor torácico. Estos son síntomas que pueden estar presentando las personas y que vamos a estar identificando a través del filtro sanitario. Ojo, no somos médicos, no somos profesionales clínicos de la salud y si lo eres, entonces debes de saber que debes identificar esto como caso sospechoso. En el caso de las personas que no son médicos, no son enfermeras, no son personal clínico, que pudiera, no son paramédicos, a lo mejor que pudieran identificar estos casos, sí es muy importante que la gente se capacite. En el caso confirmado es toda persona que cumpla la definición operacional de caso como sospechoso y que en su momento de realizarse una prueba de detección de COVID-19 resulte positivo. Y aquí se hace la aclaración y la hago siempre, es la prueba de PCR en tiempo real para la infección de COVID-19 y que esté avalada por el Instituto de Referencia y Diagnóstico Epidemiológico a través de los laboratorios nacionales de salud pública. Entonces, esta prueba no es la prueba rápida, es la prueba de PCR. Si tú haces una prueba rápida y das por hecho que esa persona ya es un caso confirmado, estás cometiendo un grave error. El abordaje clínico prehospitalario. Aquí hago una aclaración y nuevamente, como no somos personal clínico, los que de repente estamos en los centros laborales realizando estas intervenciones o en los negocios, ya sean pequeños o medianos, pues debemos identificar y de saber qué significan cada una de las cosas, ¿no? Porque de repente nos dicen, y salen un filtro sanitario y vemos los lineamientos que todos son iguales dentro de lo que es la Secretaría de Salud, pero no sabemos cómo implementar el filtro sanitario, medios nos dicen, pero no nos capacitan. Entonces, es muy importante, repito nuevamente, que te capacites en esto y que capacites a tus colaboradores, sobre todo los que van a estar en la primera línea atendiendo a los proveedores, a los clientes, al ingreso de las instalaciones de tu centro de trabajo. Dentro del abordaje clínico prehospitalario debes de saber que necesitas equipo de protección personal para la persona que esté realizando filtros sanitarios, el respirador N95
o mascarilla o una facial gorro, porque cuando se te presente una persona que sí sea un caso sospechoso, que cumpla con todas las definiciones, o un trabajador que presente sintomatología estando en tu centro laboral durante la jornada laboral, tienes que utilizar el equipo de protección personal. Entonces, si no tenemos el equipo de protección personal, pues estás expuesto a que tú también te contagies y a diseminar el virus por todo el centro laboral. Es ahí donde se tienen que aplicar las medidas correctamente. Después debemos de tener también el cuarto de aislamiento. El cuarto de aislamiento debe de contar con todos los insumos necesarios para la auscultación y estos insumos deben de ser desechables. No podemos utilizar el mismo estetoscopio que utilizamos con un paciente sano a utilizarlo con un paciente que pudiera tener la infección o que estamos considerando como sospechoso. Entonces, necesitamos tener estos instrumentos de trabajo clínicos que sean desechables o que se desinfecten constantemente, pero que efectivamente se desinfecten y que se lleve un reporte de esa desinfección. Insumos básicos de higiene, como son cama de exploración, si es que cuentas con un centro de trabajo arriba de 50 empleados o 100 empleados, sabemos que por normativa debes de contar con un área de medicina preventiva o de medicina del trabajo. Insumos para la limpieza y la desinfección, tu gel antibacterial, tu desinfectante que estés utilizando para poder realizar y llevar a cabo todas estas actividades. También, si cuentas con personal médico dentro de tu empresa, deben de estar preparados o deben de estar capacitados tu personal médico para la atención de pacientes COVID o de probables casos sospechosos de trabajadores que presenten COVID. Y a todo esto le aumentaría que estén capacitados para atender personal que pudiera presentar sintomatología dentro del centro de trabajo. De repente el personal llega, eh, checa su entrada, entra por el filtro sanitario, no estaba presentando síntomas a las 8 de la mañana, pero resulta que a las 12, 1, 2, 3 o 4 de la tarde empieza a sentirse mal, empieza a tener sudoración, empieza a tener fiebre, empieza a tener malestar y puede llegar a tener un cuadro de la sintomatología de COVID-19. Entonces, ¿qué haces cuando ya un trabajador ya ingresó, ya pasó por todas las áreas y resulta que sale confirmado o que lo consideras como un caso sospechoso de COVID-19? Te lo dejo de tarea para que analices, para que identifiques cómo estás llevando a cabo tu filtro sanitario. La evaluación por el personal médico debe de ser enfocada a detectar si hay dificultad para respirar entre los trabajadores, la saturación de oxígeno, si hay cianosis, si hay dolor en el pecho, si aumenta las flemas o el moco con esta tos seca, si hay confusión, si hay mareo. Pero esto, repito, lo hace personal clínico que está pues capacitado para desarrollar estas actividades. Ahora, en el caso de que tú no tengas una empresa con más de 50 o 100 trabajadores y eres una pyme, eres una microempresa, pues sí te recomiendo que te capacites y que capacites al personal que va a estar actuando dentro de tus instalaciones y también que hagas un monitoreo de la salud laboral de estos trabajadores. Protocolo de actuación ante casos COVID. Este es un protocolo muy amplio que ahorita no vamos a hablar de todo esto. Si ustedes quisieran capacitarse, los invito. Voy a dar un curso el 5 de septiembre a través de Salud Global, donde los invito para que puedan participar, para que se inscriban y podamos ya analizar cada uno de los módulos. La identificación oportuna de los casos a través del filtro sanitario. El protocolo de aislamiento se debe de implementar las medidas y acciones de control que vas a tener en el protocolo sanitario, identificar los casos como sintomáticos o asintomáticos. Recordemos que esta enfermedad, esta infección, este virus da dos tipos de casos, el sintomático y el asintomático. Entonces, muchos de los colaboradores hoy en día que están
y 45 años, muchos de ellos son pacientes o son casos asintomáticos, ¿sí? Mucho ojo, tenemos que identificarlos por áreas, por tipo de población, por estado de salud. Esto es muy amplio. No es nada más decir, bueno, pues ya sé que tiene, que fue caso asintomático. Sí, fue caso asintomático, pero ¿en qué área de trabajo está? ¿Qué tipo de población de riesgo es? O si no es población de riesgo, ¿con qué tipo de población o qué tipo de contacto pudo haber tenido? ¿Cuál es su estado de salud? Esto no se hace y sobre todo esto va enfocado a las empresas que tienen más de 50 colaboradores. Esto no se hace con un simple protocolo de 2 hojas. Estos son lineamientos específicos que las personas deben de estar capacitadas para saber también si son casos asintomáticos, qué medidas deben de tomar, cuándo se van a presentar a trabajar y con quienes, y también que estén concientizados a reportar con quienes han estado teniendo contacto en los últimos días y identificar también que los contactos, las personas que tuvieron contacto con este trabajador que pudo haber sido infectado, contagiado, pues que se haga un rastreo. Y este rastreo consiste pues en identificar, rastrear, buscar una ruta donde este trabajador estuvo. Y recordemos que si es una empresa pequeña, que es una pyme, pues todos están en riesgo, porque la mayoría de las pymes conviven unos con otros y ahí hay una diseminación muchísimo más grande que si estamos hablando de una empresa grande donde un trabajador nada más llega a una sola área de trabajo y con la misma se va. Entonces, dentro de este rastreo, aquí les pongo un pequeño diagrama que no es muy extenso por toda la información, por todo lo que se tiene que realizar, pero a grosso modo vamos viendo cómo vamos a tomar las decisiones de acuerdo a los casos que se vayan presentando. Y en el caso sospechoso, ¿sí? Vamos a identificar si este paciente o esta persona o este colaborador tiene síntomas. En su caso, si es sospechoso y lo identifico por la sintomatología en el filtro sanitario, mi colaborador tuvo o presenta fiebre o está presentando temperatura corporal arriba de 37,5, me ha comentado que tiene tos seca o que ha presentado dolor de cabeza intenso, pues yo, tomador de decisiones, y aquí es muy importante que el tomador de decisiones sea una persona que pueda identificar también, que pueda, valga la redundancia, que sí efectivamente pueda tomar la decisión de decir se va de incapacidad o se queda dentro del centro de trabajo, porque esa es la disyuntiva que siempre existe cuando se presentan los casos. Entonces, hay gerentes, supervisores, directores que dicen, no, pues, mándalo a su casa, ¿no? Que se vaya a su casa y hasta ahí tú ya no te haces responsable. Y no es así. Las áreas de recursos humanos, las áreas de prestaciones médicas o las áreas que se encarguen de ver la incapacidad, las áreas de salud laboral en este caso, necesitan tener claras sus funciones y sus capacidades para tomar decisiones. Me he encontrado instituciones que llegas con el médico laboral y no, pues lo mandé a su casa, ¿no? Y que se reporte. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa el que el trabajador se reporte? Si el trabajador tiene fiebre, se siente mal y cae en un estado de dificultad respiratoria, ¿quién te va a informar? ¿Quién te va a reportar? Tú como trabajador, perdón, como empleador, tienes que saber cuántos de tus colaboradores han presentado síntomas. Y en el caso de las pymes, de las micro, pequeñas y medianas empresas, el problema es que no todos sus colaboradores están dados de alta ante el Seguro Social. Y entonces, al rato te vienen las sanciones o te pueden venir las demandas porque el colaborador se enfermó y no presentaste la incapacidad, decidiste a lo mejor no pagarle o decidiste darlo de baja del trabajo y al rato vienen los problemas legales por ese tipo de malas decisiones. Entonces, si nosotros identificamos al trabajador con los síntomas como caso sospechoso,
debemos de brindarle los 14 días de incapacidad temporal que nos marca el IMSS. Y aquí, en esta ruta, en esta toma de decisiones, el trabajador va a regresar cuando perdón, tenga más de 72 horas, o sea, más de 3 días sin fiebre, que no haya tomado medicamentos y que su función respiratoria sea óptima, así como que tenga más de 14 días sin ningún tipo de sintomatología relacionada a COVID-19. Por otro lado, si tu caso sospechoso le mandas a hacer la prueba, es decir, tú decides, tu empleador dices, pues al parecer trae síntomas, ya lo detecté en el filtro sanitario y le voy a mandar a hacer la prueba. Acuérdense que es la prueba de PCR, no es la prueba rápida, ¿sí? La prueba rápida tiene sus variantes. Entonces, la prueba de PCR, negativa, si sale negativa, el trabajador va a regresar cuando tenga más de 72 horas sin fiebre, sin medicamentos y que su función respiratoria sea la óptima. Es decir, yo identifiqué el caso sospechoso, le mandé a hacer la prueba, salió negativo, entonces le voy a dar 3 días para que, si en dado caso presentara enfermedad o presentara sintomatología, bueno, pues voy a tener un periodo de tiempo de latencia, pues para conocer si esa persona puede o no presentar sintomatología. Por otro lado, si la prueba resulta positiva, el trabajador debe de ser ya declarado como un caso confirmado. Repito, prueba de PCR y que esté avalada por un laboratorio que a su vez esté certificado por el Instituto Nacional de Referencia y Diagnóstico Epidemiológico, el INDRE. Si el laboratorio donde tú mandas a hacer la prueba de PCR no está certificado por el INDRE, no te va a servir de nada el que tú declares ante el IMSS que tienes un trabajador confirmado, que le hiciste la prueba de PCR, para que en estas cuestiones fiscales y en estas cuestiones de las incapacidades y de la cuota patronal que pagas, pues no vas a tener ningún beneficio por parte del IMSS. Entonces, sí es muy importante también que cuides y protejas pues a tu empresa. Si es positivo y ya lo declaraste como un caso confirmado, el IMSS te lo autoriza, le das los 14 días de incapacidad temporal eh, a partir del día 1, a partir del día que empiezan los síntomas y en dado caso el trabajador va a regresar cuando presente más de 3 días sin fiebre, sin medicamentos, que tenga una función respiratoria óptima y que tenga más de 14 días sin haber manifestado ningún síntoma clínico de COVID-19. Esto es a grosso modo, lo quise hacer muy sencillo porque los parámetros clínicos son un poco complicados, entonces quise hacer este flujograma un poco más sencillo, espero que le hayan comprendido y bueno, que si tienen alguna duda, en un momentito las podemos disipar. En el rastreo de contactos del centro laboral, ¿qué es un contacto? Pues un contacto va a ser toda aquella persona que haya compartido el mismo espacio laboral con una persona confirmada o sospechosa de COVID-19. Es decir, yo tuve contacto con un colaborador, con un compañero de trabajo que resulta que salió positivo a la prueba de PCR y que lo mandaron a aislamiento. Que haya tenido yo contacto por un periodo de más de 10 minutos con una distancia menor de 1.5 metros y sin haber usado cubrebocas o careta. Esto es muy importante porque de repente se hace todo una paranoia social si una persona que estuvo contagiada o perdón, que tuvo contacto con una persona que está contagiada y que estuvieron a lo mejor en un espacio donde tuvieron acercamiento, pero esta persona, la que está infectada o que fue contagiada, traía su cubrebocas, traía su careta, mantuvieron su sana distancia de 1.5 metros y ambos traían cubrebocas, careta, goggles, pues hay menos riesgo de que esta persona pudiera contagiarte, sobre todo si tuviste un periodo de estancia de menos de 10 minutos. Sin embargo,
sí es muy importante que toda persona que haya tenido contacto con alguien que esté contagiado, pues lo diga, lo manifieste y se ponga en contacto pues con las autoridades dentro de su centro laboral. El haber tenido, por ejemplo, exposición directa con las secreciones líquidos o fluidos corporales a través de las gotas o de los aerosoles. Es decir, tuve contacto directo con una persona, estornudó, tosió, y tuve contacto con esas secreciones y fluidos corporales, entonces soy un contacto directo de una persona con COVID. El contacto de trabajo debe de haber ocurrido durante los primeros 5 días antes al inicio de los síntomas, es decir, 5 días antes de que la persona se haya reportado como un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, yo tuve contacto con esa persona, tengo también que manifestar que fui contacto directo de la persona contagiada. Y por último, bueno, después de todo este rastreo, se debe de realizar con su estudio epidemiológico, es un estudio completo del rastreo de contactos. No es nada más estos 4 puntitos, es todo un proceso, es todo un lineamiento para el rastreo de los contactos. Incluso también se debe de mandar a hacer pruebas a los contactos dentro del centro de trabajo, porque si no, puedes dar la pauta para que se te presente un brote dentro de tu centro laboral. El sistema de notificación de casos, esto es muy importante, notificar inmediatamente a las autoridades sanitarias, solicitar los mecanismos para poder eh, tener un acercamiento, una referencia con las unidades médicas, así también contar con políticas para evaluar el riesgo de exposición, la gestión del personal potencialmente expuesto al COVID-19. Esto es muy importante, evaluar el riesgo de exposición dentro de tu centro laboral. No es lo mismo trabajar en una fábrica que trabajar en un centro comercial. El riesgo de exposición varía de tus colaboradores. Bien, el personal que brinde servicios de salud dentro de la empresa o si tienes servicios de medicina preventiva, servicios de salud laboral o una enfermera en salud ocupacional o enfermera industrial, es muy importante que si ha estado expuesto a personal que ha salido positivo al COVID-19, debe de notificar en su cadena de mando y también se debe de someter a pruebas serológicas o de PCR para identificar los como probables o por el riesgo de exposición que hay para estarlos monitoreando constantemente. Si cuentas con ambulancias internas, todo esto lo vemos en el curso que les doy a todas las personas que se puedan inscribir. Nosotros damos todo un seguimiento dentro de lo que son los programas de salud laboral y esto es muy importante. Me he encontrado con unidades de ambulancias dentro de centros laborales que no tienen políticas ni procedimientos para trasladar a las personas que tienen COVID-19 a una unidad médica. Por ello, siempre, siempre, siempre refuerzo esto de la prevención de las infecciones en las ambulancias. Se debe de incluir una secuencia de colocación de equipo de protección personal y de retiro, porque los paramédicos, las personas que a veces están en ambulancias no cuentan con esta información y están en un riesgo latente y ponen en riesgo pues también a tu empresa. Proporcionar educación y capacitaciones específicas. Son competencias específicas relacionadas a la prevención y el control de las infecciones en el manejo ambulatorio de los pacientes de COVID. No son enchiladas, no es cualquier cosa, siempre se los digo a mis asistentes y participantes en mis cursos de formación, sobre todo en estos temas de filtros sanitarios, porque Salud Global es un centro evaluador de competencias. Entonces siempre les digo, a ver, esto no es un juego. Si tú estás en contacto con una persona que tiene COVID-19 y llegas a tu casa, trabajaste toda la jornada, llegas a tu casa y tienes a tu abuelita, a tu papá, a tu mamá, adulto mayor, o tienes a tus niños menores de 5 años, llevas un riesgo potencial que es un virus, una enfermedad infecciosa que te puede generar la muerte de esos seres queridos. Entonces, sí es muy importante que pongamos mucha atención en lo que estamos realizando, sobre todo si es en la detección y la prevención de los brotes de COVID-19.
Eh, por último, recordar que debemos de reportar todo caso a la autoridad sanitaria y del trabajo. En este caso, los que tenemos registro patronal tenemos que notificar al IMSS y tenemos que identificar nuestras unidades médicas hospitalarias del IMSS. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, a lo mejor que no cuentan o no tienen no tienen asegurados a su personal, pues lamentablemente están incumpliendo, y yo sí creo conveniente que deben de tener un acercamiento con la Secretaría de Salud, con los centros de salud que existen en nuestra ciudad o en el país, y que puedan tener una referencia, que puedan hacer llegar la información de los trabajadores que puedan presentar COVID-19. Eh, por último, si un trabajador tiene o se sospecha de COVID-19, recordemos que el COVID-19 ya fue declarada como una enfermedad de trabajo, y aquí la enfermedad de el COVID-19 ya está considerada como un riesgo laboral también. El IMSS emitió hace poquito un circular para la clasificación de los casos de coronavirus que van a ser considerados como enfermedad de trabajo. Entonces, se considera enfermedad de trabajo si se demuestra que el trabajador estuvo expuesto a un ejercicio mayor o con motivo de su trabajo a alguna persona con coronavirus. En pocas palabras, si el trabajador demuestra que estuvo en contacto en el centro laboral con una persona caso confirmado de coronavirus, es una enfermedad de trabajo y es un riesgo de trabajo. Y mucho ojo aquí, porque la Ley Federal del Trabajo pues nos puede sancionar si nosotros incumplimos con las medidas sanitarias. Bien, pues esto es todo de mi parte. Muchísimas gracias. También los invito a que se unan a la campaña del uso del cubrebocas y de lavarse las manos. Por favor, difundan. Ustedes, si tienen o trabajan, tienen algún centro laboral, difundan, por favor, que necesitan utilizar correctamente el cubrebocas y lavarse las manos. Recordemos que estas dos medidas son fundamentales en conjunto con la sana distancia para prevenir la infección de COVID-19 en los centros laborales. Pues bien, si tienen alguna duda, algún comentario, los invito también a que entren a la página del consultorio de Elena y de Salud Global, donde ahí les estoy subiendo toda la información acerca de lo que es el coronavirus y cómo podemos prevenir los brotes en los centros de trabajo. Muchísimas gracias, Elena. Y pues bueno, como bien lo dices, entramos a la sesión de preguntas y respuestas por si alguien quiere realizar alguna pregunta, algún comentario. Mira, tenemos aquí ya una pregunta de Emma Parra y nos dice, si el trabajador está haciendo home office y se enferma de COVID-19, ¿se considera como riesgo de trabajo? Si está haciendo home office, depende, porque qué tipo de trabajo realiza el colaborador. Por ejemplo, si es un colaborador que realiza trabajo de ventas o que tiene acercamiento directo con personas que pudieran estar siendo externas al centro laboral, y que lo mandas a lo mejor a que tiene que hacer alguna diligencia, aunque esté haciendo home office, pero si tiene contacto con otras personas, sí puede llegar a presentarse como un riesgo de trabajo. Recordemos que la ley es muy clara en decirnos, mientras sea nuestro trabajador, vamos a tenerlo que estar pues protegiendo, ¿no? Entonces, si está haciendo home office, necesitamos llevar una bitácora o un reporte de las actividades que realiza el trabajador. Gracias, Elena. Mira, tenemos otra pregunta de Norma Velázquez y nos dice, ¿qué tanto riesgo de contagio existe al tener intercambio de documentos entre áreas? ¿Qué tanto riesgo de trabajo existe entre qué, perdón? Aquí lo vi. Ajá. Existe en el intercambio de documentos entre áreas.
Pues en realidad esa pregunta ya me la han hecho ya me la han hecho muchas veces. Realmente no es que haya un riesgo en el intercambio de documentos. El riesgo está en las manos de las personas que están intercambiándose los documentos. Entonces el documento se va a contagiar si no se lavan las manos o no se ponen el gel antibacterial para disminuir el contagio y la transmisión del virus. Perfectísimo, Elena, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta más de Cariel Torres. Nos dice, buenos días. Si uno de mis trabajadores se contagió mientras la empresa estaba cerrada, ¿se debió avisar al IMSS por incapacidad, aunque no se estuviese elaborando? Sí, de todos los casos que existen de COVID dentro de tu centro de trabajo, sí lo tienes que notificar. Recuerda que de eso depende el que se le dé la incapacidad. Lo que estoy viendo en los últimos días es que muchos de los colaboradores, muchas de las empresas, perdón, no están reportando al IMSS las incapacidades. Y acuérdense que esa es una pérdida para ustedes. A lo mejor, si es una empresa muy grande, pues le puedes dar los 14 días de incapacidad laboral pagados, ¿no? Y no lo reportas ante el IMSS, pero al final de cuentas estás incumpliendo con la norma de vigilancia epidemiológica y no estás reportando. Entonces hay un subregistro y si hay subregistro en el tema del número de infectados a nivel nacional es porque nosotros no estamos reportando a tiempo ante el IMSS cuántas personas o colaboradores pueden tener la enfermedad. Ahí recordemos que somos copartícipes de toda la información que nosotros subimos pues al reporte. Si tú le reportas al IMSS que tienes trabajadores contagiados o que son casos sospechosos, pues entonces no estás notificando a la autoridad competente, que en este caso es el IMSS, pues que tuviste estos colaboradores con infección, ¿no? Así es, Elena. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta más del usuario E. Hernández. Nos pregunta, en una empresa editorial de libros y revistas, ¿cuál sería la forma de sanitizar estos materiales? Sí, pues aquí tendrías que utilizar tu sanitizante, tu desinfectante, la limpieza rutinaria y exhaustiva, obviamente también limpiar todo lo que es tus libros, todo lo que tengas en tu empresa editorial. También puedes hacer uso de las nebulizaciones con por ejemplo, nosotros en Salud Global recomendamos y hacemos todos los estudios de acuerdo a las actividades laborales. Entonces, puedes hacer nebulización, pero tienes que ver identificar los riesgos que hay dentro de tu empresa editorial, o sea, conocer cuáles son las actividades, porque de repente yo me imaginaría que es una editorial de libros, pues tienes muchos libros, estás fabricando, estás empastando, entonces necesitaríamos pues sí llevar pues hacer como un diagnóstico para que te pudiera decir específicamente qué tipo, cómo pudiera sanitizar. Muchos optan por la nebulización. Yo les voy a decir algo, de nada sirve la nebulización si no estás haciendo una limpieza y desinfección rutinaria y exhaustiva a profundidad para poder llevar a cabo tus actividades. Y también de nada sirve nebulizar y desinfectar el ambiente si no estás brindándole todas las medidas a tus colaboradores o no estás implementando un programa de prevención de brotes dentro de tu empresa. Entonces, sí considero importante que primero tienes que hacer un diagnóstico para poder identificar, pues, cómo sanitizar de acuerdo a los riesgos que tengas. Perfecto, Elena. Muchísimas gracias. Tenemos aquí una pregunta más de Jesús. Nos dice, buenos días. Hay trabajadores que en su segunda prueba de COVID vuelven a salir positivos. Sin embargo, ya no refiere síntomas paralelos a COVID. Los algoritmos del IMSS establecen que si no hay cuadro clínico, el trabajador debe retornar a sus labores. ¿Qué debemos hacer para no correr riesgos con estos trabajadores cuando regresen a sus actividades sin caer en discriminación? Ok, para contestar esa pregunta, en primer lugar los quiero invitar al próximo curso que voy a dar de prevención de brotes, donde hablo más extensamente. Son 4 horas de capacitación. Aquí se los puse, si me permiten, invitarlos, porque todavía eso queda en mucha discrepancia clínica.
Entonces, lo que comenta Jesús sí es muy importante. Sin embargo, es todo un protocolo y es todo un proceso. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de llevar un registro y un reporte correcto de las personas que se han reinfectado. Por eso les digo, hay una disyuntiva clínica. Muchos piensan que no hay reinfección y sí la hay. No en todos los casos, pero sí está documentado y sí hay artículos científicos. Entonces, en este curso, pues yo hablo mucho a profundidad de esto, ya con bases científicas clínicas, para todos aquellos que son tomadores de decisiones y para todas aquellas personas que van a estar realizando estos reportes. Sí es muy importante que se capaciten. Ahora, desde mi perspectiva, todo se debe de notificar a la autoridad, en este caso al IMSS, todo. ¿Por qué? Porque si no, nosotros estamos, vuelvo a repetir, generando el subregistro a nivel nacional. Y el subregistro es no notificar en tiempo y forma las personas que pudieran haber tenido contagio dentro de nuestro centro de trabajo. Muchas veces no lo hacemos por temor a que la autoridad nos vaya a cerrar en nuestra empresa, pero si no lo hacemos, estamos exponiendo a más gente a que se contagie de la infección y estamos contribuyendo a que haya más número de muertes. Entonces, yo los invito de verdad a que sí se capaciten, sí recurran a esta, sobre todo en estos temas. A lo mejor hay otras cosas que son muy bizarras, a lo mejor sin mucha ciencia, digámoslo así, ¿no? Pero en este tema, por eso nosotros implementamos este programa, estos programas de capacitación. Entren a la página de Salud Global y ahí van a ver muchas capacitaciones que tenemos, precisamente porque hay muchas dudas en el aire. Y nosotros lo que buscamos en primer lugar es que el trabajador, que el colaborador, que el empleador sobre todo, no pierda su negocio y no lo cierren. Y a veces tenemos tantos casos en nuestra, resulta que se infectaron varios, ¿no? Y va cayendo uno tras otro y uno tras otro. Y entonces el personal no sabemos cómo actuar. Yo los invito de verdad a que hagamos el registro, a que llevemos una notificación de todos los casos, un seguimiento de todos los casos y que sí le notifiquemos al IMSS, porque parte de nuestra responsabilidad de las instituciones, en este caso el IMSS, pues es ayudarnos a evaluar y a controlar, a mitigar los riesgos. Entonces, probablemente lo que comenta Jesús ya se está presentando en algunas otras empresas y el tema fundamental es llevar el registro, pero no podemos llevar un registro si no sabemos cómo. Entonces, por mucho que den las capacitaciones del IMSS, porque ya revisé esas capacitaciones, pues te dicen el para qué, pero no te dicen los cómo, no te dicen cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a implementar, cómo voy a capacitar, cómo le voy a decir al trabajador que debe de reportarse, cómo le voy a decir al trabajador que aparte de esa prueba necesita otra, porque otra cosa que está pasando es que solo mandamos a hacer una sola prueba de PCR, ¿sí? Y sale positivo el trabajador, caso confirmado, lo mando en aislamiento y no le hago la segunda prueba que debe de decir que salió negativo. Porque si el trabajador no tiene la última prueba como negativa, no lo puedo reincorporar. Son disyuntivas clínicas. Ahora, los algoritmos o el protocolo dentro del IMSS no te dice que el trabajador regrese si no presentó fiebre. Te dice que a los 3 días, después de 3 días de tú haberlo monitoreado clínicamente y no presentó sintomatología, puede regresar a laborar, ¿sí? Por eso se los mencioné en los diagramas. Puede regresar a laborar si no presentó síntomas clínicos, pero eso lo determina un médico, una persona capacitada para decir que no presentó síntomas. Pero si tú no mandas al trabajador a la unidad médica y solo lo mandas a aislamiento por 14 días, ¿quién te garantiza a ti clínicamente que ese colaborador no va a presentar nuevamente la infección o síntomas clínicos de COVID-19? Ojo, son cosas completamente distintas y para cada una de ellas debemos de tener un protocolo estandarizado y que nuestro personal esté capacitado para identificar. Entonces, por eso insisto, es la capacitación, ¿no?
Muchísimas gracias, Elena. Y pues hablando sobre las notificaciones, Carolina, perdón, no, nos pregunta, ¿cuál es la dirección o link donde hay que hacer la notificación de casos sospechosos? Hay que notificar si la PCR positiva, el laboratorio hizo la notificación ante el INDRE. Ok. Son dos cosas un poquito diferentes, ¿no? La notificación, no hay un link, esa tú lo haces como patrón a través de tus medios de contacto con el IMSS. Ujú. Hay una plataforma como tal, no recuerdo ahorita el nombre, pero está en el IMSS, donde tú notificas, ¿sí? Los casos que has tenido. Y por el otro lado, tú los notificas como casos sospechosos, das los nombres, todo, mandas a la unidad médica, subes la información de la incapacidad que le vas a dar. Y por el otro lado de la PCR, el laboratorio que hace la PCR o que se dedica a realizar la PCR debe estar certificado ante el INDRE. Ellos no notifican al INDRE. En algunos casos sí se notifica al INDRE por parte del laboratorio, pero no todos los laboratorios notifican al INDRE, ¿sí? Entonces, necesitas, en primer lugar, saber que tu laboratorio, el laboratorio donde tú estás mandando a realizar las pruebas, esté certificado y acreditada la prueba de PCR por el INDRE. Y ya entonces ellos en su momento notificarán al INDRE cuántas pruebas positivas tuvieron, pero eso es independiente. O sea, eso no te exime a ti, empresa, de notificar ante el IMSS el número de casos que pudiste haber tenido confirmados. O sea, son cosas diferentes. Gracias, Elena. Y bueno, aquí tenemos una pregunta de ella. Nos dice, mi oficina aún no abre, pero me ofrecieron la empresa de sanitización certificada. ¿Puedo yo hacer esa sanitización con pistola y líquido permitido o requiero necesariamente de la certificación? Mira, ese es un tema un poquito, híjole, que yo me pongo como con los pelos de punta cuando me dicen eso, ¿no? Así, eh, no hay certificación de sanitización. Por favor, si van a invertir su dinero, háganlo en cosas que funcionen. No hay sanitizaciones certificadas y menos ambientales, porque ni la OMS lo acredita, ¿sí? Tú puedes hacer una desinfección cuando haces una desinfección rutinaria y exhaustiva en la limpieza diaria que realices, con los desinfectantes permitidos, autorizados y que tengan registro, pero sobre todo, que sean los avalados por COFEPRIS, amonios cuaternarios, alcohol etílico al 70%, hipoclorito de sodio al 5, al 10, al 15, al 50 o a la concentración que lo utilices, ¿sí? Pero debes de identificar que la base de ese desinfectante efectivamente sean las autorizadas por las autoridades, porque de lo contrario pueden estarte vendiendo agua con una concentración mínima de cloro y tú piensas que te están vendiendo el desinfectante de alto nivel de primer mundo y no es cierto. Entonces, no hay sanitizaciones certificadas. COFEPRIS no certifica sanitizaciones. FDA no certifica sanitizaciones. Para empezar, ese es el tema. Todas las medidas también y bueno, como les comentaba, dentro de los cursos que nosotros damos, ahí tenemos también de limpieza y desinfección. Entonces, con todo gusto, si puedes entrar a la página de Salud Global, revisa y lo que más se adecue para ti, pues yo creo que pudieras tomar algún curso de formación. Ujú. Ahora sí que Gracias. pregunten, chicos. Y bueno, también Carolina, tenemos una pregunta más de ella y nos dice, bueno, un comentario. La OMS recomienda los listados de la EPA. Es importante solicitar la HDS.
Ujú. Sí, la hoja de seguridad. Sí, todos los desinfectantes que tú vayas a utilizar, sean comprados aquí en México, en Estados Unidos, por Mercado Libre o donde lo compres, sí debes de tener tu hoja de seguridad. Pero en realidad la hoja de seguridad lo único que te dice, pues son las medidas de seguridad que debes de tener con el producto químico que vas a comprar. Lo que debes de saber es la base de tu desinfectante, ¿sí? ¿De qué está hecho? ¿A base de qué? Porque sí es importante que identifiquemos a base de qué está realizado nuestro desinfectante. Listo. Y bueno, igual tenemos un comentario de Jan que nos dice, hay productos que según en la venta están recomendados por la OMS. ¿Esos tienen validez o no sirven? Ok, mira, si están recomendados por la OMS, una cosa es la recomendación, ¿sí? Y la OMS puede decir, pues yo te recomiendo que uses hipoclorito de sodio. Y en todas sus guías y lineamientos dice hipoclorito de sodio a tanta concentración. Por el otro lado, hay desinfectantes de alto nivel, que son productos químicos desarrollados y específicamente formulados, pues para atacar virus, bacterias y hongos y esporas en algunos casos. Sin embargo, yo no te podría decir si sirven o no sirven hasta que yo no vea pues qué producto es, ¿no? O sea, no te podría decir, no, pues todo lo que dice la OMS no funciona, pues no, porque en realidad esa no es mi función de decirlo. Más bien, yo te diría y te recomendaría cuál sí y cuál no, que tuvieran que estuvieran calificados o acreditados tanto por la OMS como por la EPA. Entonces, sí necesitamos, o por la FDA, entonces sí necesito primero, pues como conocer a qué tipo de productos te refieres, pues para yo poderte decir si tienen o no tienen validez, ¿no? De que sirvan o no sirvan, pues tendríamos que hacer estudios, se tendrían que hacer estudios ambientales para conocer específicamente si eliminan o no eliminan bacterias o virus o microorganismos en general, ¿no? Gracias, Elena. Y bueno, tenemos una pregunta más del usuario M. Blancas y nos pregunta, ¿cómo diferenciar a alguien con una simple gripa de alguien con COVID si no presentan los tres síntomas? Tos, fiebre, dolor de cabeza. Solo presenta un síntoma. ¿Es necesario enviarlo a aislamiento? Eh, ¿Ella es médico o es profesional de la salud? ¿Es personal clínico? Bueno, aquí no M. nos, Blancas, nos dice M. Blanca. dice no. Ah, que no lo es. Bueno, en Ujú. primer lugar, tendría que ser a través de un personal clínico. Nosotros, o sea, eh, a lo mejor tú o alguna persona de recursos humanos, alguna persona administrativa no lo podría diferenciar, ¿sí? Se tendría que capacitar la persona para poder hacer la diferenciación. Y sí, sí hay una diferenciación, se llama diferenciación clínica que nosotros realizamos, que se realiza de acuerdo a la sintomatología, pero eso no lo hace más que el personal clínico capacitado.